Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en Hoy por Hoy Madrid Tour. Enfilamos ya la última media hora de esta edición de jueves de nuestro programa y ya saben que si es jueves y suena esta sintonía quiere decir que al otro lado del micrófono está Chema Contreras. Chema, muy buenas. Muy buenas, pues aquí estamos, David. Yo no sé si a ti te pasa, hombre. Yo voy a confesarlo, me pasa, y si le pasa a lo mejor a alguno de nuestros oyentes que son fieles seguidores desde hace mucho tiempo. A mí me encantan los fines de semana. Llega el viernes, sí, de cara al fin de semana y una maravilla. Pero ¿quiere usted creerme que yo cuando me levanto por las mañanas los jueves y abro los ojos y respiro y digo, ¿hoy qué es? Jueves. Y digo, ¡ah! ¡Qué placer! ¡Qué gusto! Es que el jueves tiene ese puntito profano de decir, ay, es que jueves, bueno, hoy hay que trabajar, pero mañana ya es viernes. Sí. Lo ves en el horizonte, a la vuelta de la esquina. Y luego además es que los jueves... son mágicos. Claro. Esa magia que nos dan los libros, que nos llevan a cualquier lugar del mundo o fuera de él, simplemente con abrir sus páginas, y nos lleva a cualquier lugar y a cualquier tiempo. Yo no sé si a nuestra invitada de hoy le pasa lo mismo con los jueves. Graciela Moreno, Graupera. Hola, Graciela, muy buenas. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé qué opinión te merecen los jueves. Bueno, los jueves sí, me gustan mucho, no solamente porque estar aquí hablando con vosotros, sino porque es un poco lo que decíais, ¿no? Se va acercando ya el fin de semana y bueno, y siempre apetece, ¿no? Empezar a pensar, bueno, en qué puedes ampliar tu tiempo libre, claro. Sí, muy bien. No está Graciela aquí para hablar de los días de la semana, sino que está para hablarnos, Graciela, que es escritora y jueza, está para hablarnos de su última publicación, su última novela, que es El salto de la araña, Chema. Sí, además ha sido galardonada como Premio Letras del Mediterráneo de la Diputación de Castellón en su edición de este año, de 2020. Y bueno, yo ahora le damos el paso a Graciela, pero es que no puedo dejar de decir, porque hay veces que cae en tus manos, como sabes que hago la lectura de los libros que vamos a recomendar, y hay veces que das con libros muy buenos, que disfrutas con la lectura, pero hay otros que te sorprenden en cuanto a su historia, en cuanto a sus personajes y sobre todo la resolución final. Y eso es lo que me ha pasado con El salto de la araña, aunque luego le preguntaremos también un poco el significado, porque no lo quiero desvelar yo, de esa frase, ¿no? El salto de la araña, ¿no? Que hace referencia en el título. Entonces quiero en antena darle la enhorabuena a Graciela Moreno por esta extraordinaria novela y por este fantástico trabajo. Enhorabuena, Graciela. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y qué se van a encontrar nuestros oyentes en El salto de la araña? Bueno, El salto de la araña es una novela que está escrita en primera persona, la narra su protagonista, en este caso Javier, es un chico muy joven que está en la veintena. Entonces, bueno, el salto es una mirada hacia atrás, hacia qué es lo que ha sido su vida, su infancia y sobre todo su relación con Alba, una chica también muy joven, más joven que él, cómo se conocieron, cómo iniciaron una relación muy apasionada, que en principio parecía que lo tenía todo de cara, hasta que se va transformando en otra cosa totalmente distinta. Claro. Se va transformando en algo tóxico, ¿no? Y bueno, y acaba en un desastre total, ¿no? Entonces Javier empieza a pensar qué es lo que ha fallado, en qué ha fallado él, qué es lo que ha sucedido, y se lo va explicando al lector en primera persona, claro. Lo que sucede es que ahí yo he visto, los personajes son fantásticos, son totalmente creíbles, incluso da la impresión muchas veces de que esos personajes en la novela es que simplemente pasear por la calle, subir en transporte público o cualquier cosa, te vas a encontrar a esos personajes. Yo creo que incluso a lo mejor hasta casi de oídas, si no nos pilla muy cercano, conocemos a gente casi con algunos de los perfiles, ojo, no todos, ¿no? Algunos de los perfiles de los que has creado, de los personajes que has creado en la novela, ¿no? Sobre todo los centrales. Sí, yo realmente he querido hacer una novela absolutamente realista, que no es fantasía. Yo siempre digo que la realidad supera con creces la ficción. Claro. Y bueno, es una historia de gente absolutamente corriente, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, conocer a veces a alguien que no es quizás la persona adecuada, o que bueno, que en virtud también un poco de la inmadurez, de la juventud de los protagonistas, ¿no? Pues hace quizás que nos compliquemos la vida con relaciones muy duras y que al final pues todo acabe hecho un desastre. Así que yo creo que todos conocemos algún Javier y alguna Alba, sí. Si no
de una manera próxima, sino de oídas, ¿no? Incluso por casos que a veces hayamos podido oír en prensa también. Claro, claro, sí, no, eso indudable. Pero además estos personajes que están tan latentes, digamos, ahí en la novela, también se preguntan o se cuestionan un poco de esa frase de ¿y si? Es decir, ¿y si yo hubiera tomado esta decisión en lugar de esta otra? Cosa que también nos pasa a los mayores, quiero decir, no a estos dos personajes más jóvenes, ¿no? Sí, yo creo que es muy humano, ¿no? Decir, bueno, si hubiera tomado el camino de la derecha en vez de la izquierda o al revés, ¿no? Como la película Matrix, ¿no? Si me tomo la pastilla azul o la pastilla roja. Efectivamente. Pues a ver exacto por dónde voy a salir, ¿no? O sea, claro, hay muchas cosas en las que, bueno, reflexiona Javier realmente sobre todo el camino que ha hecho, ¿no? Y si podía haber hecho las cosas de otra forma, ¿no? También reflexiona en ese sentido sobre muchos valores, ¿no? Como la justicia, como la culpa, ¿no? Porque claro, la justicia, ¿qué es la justicia para cada uno, no? Hacia atrás ya no podemos volver, ¿no? Lo que está hecho, está. Entonces hay que aprender a vivir con la, en este caso con la culpa y bueno, y con sus consecuencias, claro. Claro, lo que pasa es que hay veces que uno se siente tan culpable respecto a situaciones que a lo mejor estaban fuera de su control, que no tenía nada que ver, pero se cogen esa culpa y a lo mejor por tu profesión, incluso a lo mejor se inculpan sin que tengan razón de ello, ¿no? Sí, bueno, es que además es increíble lo que somos capaces de hacer, ¿no? O sea, una de las cosas más fascinantes del trabajo mío y bueno, y en general de todo el mundo que trate con personas, ¿no? Es ver cómo somos, ¿no? Cómo reaccionamos, que a veces, bueno, nos mueven los instintos más primarios y en algunas ocasiones decimos, bueno, yo nunca voy a hacer esto a mí nunca me pasará, pero hay que ver a veces en las circunstancias, ¿no? En las situaciones límite, o cuando te ve la gota que colma el vaso, ¿no? A veces no sabes cómo vas a reaccionar, ¿no? Entonces ves que realmente personas absolutamente tranquilas, pacíficas, con una vida ordenada, son capaces de los actos más gravosos, ¿no? De alguna forma dices, bueno, yo no hubiera podido pensar nunca que esta persona hiciera esto, ¿no? Sí, bueno, a veces pasa, ¿no? Nos pasan cosas. Oye, y Graciela, me gustaría preguntarte, ¿por qué la primera persona? Porque a mí siempre me ha parecido un estilo con el que hay que hilar muy bien, porque parece que no te involucras solo como espectador, sino que estás leyendo una narración y te puedes sentir más o menos identificado. Claro, al usar la primera persona, ahí hay una conexión muy potente. ¿Por qué has utilizado esta persona? Sí, o sea, usarlo realmente era un riesgo, o sea, de hecho, porque yo ya he escrito otras novelas en las cuales sí que había parte de la novela en la que era en primera persona, pero el resto era en tercera. Pero aquí sí que quería realmente un relato honrado, que es como dice el propio Javier al final de la novela, que dice, he sido sincero y he contado mi historia, ¿no? Claro. Pues quería, o sea, narrarla, o sea, colocarme en la mente de un chico en la veintena, que explicara todo lo que ha sido su vida con esta chica y cómo ha resultado todo. Y pensé realmente que para que esto fuera auténtico, para que fuera creíble, yo tenía que escribir como si fuera Javier. O sea, realmente Javier es un chico que no tiene una formación cultural tampoco demasiado elevada, con lo cual tampoco podía expresarse con una literatura muy profunda. Entonces, bueno, la novela está escrita pues como si la escribiera él, desde su punto de vista, usando sus metáforas, sus maneras de expresarse. Y sí, realmente ha supuesto un reto, pero bueno, yo creo que era necesaria para que el lector, de alguna forma, sintiera a Javier, al personaje, a su lado, ¿no? Hablándole al oído y explicándole cómo ha sido su vida. Claro, además vas de la mano con él, eso es cierto, pero como bien dice el protagonista, como bien dice Javier, es su historia, es su verdad. Pero los ojos de Alba o de Rafa o de cualquiera otro de los intervinientes, su verdad será otra. Exacto, sí. Claro. La novela puede haber estado escrita desde los dos puntos de vista, habría sido otra forma de escribirla, es decir, la forma de la visión de Javier y la visión de Alba, entonces, bueno, ver realmente cómo ha ido esa relación, ¿no? Es un poco lo que sucede en la vida real, cada uno de nosotros vemos nuestras realidades, los hechos, desde nuestra perspectiva, aunque Javier intenta ser lo más objetivo posible, o sea, él no se quita culpa ni busca excusas, ¿no? O sea, él de alguna forma explica qué es lo que ha hecho, se muestra como si dijéramos desnudo ante el lector y no rehuye ningún tipo de responsabilidad, pero luego, desde luego, si Alba hubiera dado su versión,
hubiera sido muy, muy distinta, creo. Graciela, vamos a hacer una cosa, si nos lo permites. Vamos a dejar el salto de la araña aquí apoyadito un momento en nuestra biblioteca. Vamos a continuar con nuestras recomendaciones y enseguida retomamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, Sí, pues Chema, venga, seguimos con más recomendaciones. Pues mira, para los peques de la casa, aunque el libro va más para los mayores que tienen peques en casa, y al decir peques me puedo referir a padres, abuelos, tíos, etcétera. Fíjate, El despertar de la ranita, que es este libro, está editado por Kairos y su autora es Ellen Snill. Y es un libro como de meditación para con los más pequeños. Hay muchas veces que cuando somos padres, yo he sido padre en 2 ocasiones, y muchas veces, sobre todo cuando eres primerizo, pero vamos a ver, es que el niño o la niña no viene con un manual. Pues no. Yo lo he buscado. Bueno, pues no viene con manual. Y no se trata de que este libro sea un manual, pero sí es una herramienta en el cual, o con la cual podemos entender algunas cosas de nuestros peques, sobre todo las emociones, y enseñarles a gestionar esas emociones, ¿no? Al final del libro hay unos códigos QR, donde con estos códigos QR perfectamente puedes escuchar esos instantes, esos minutos de meditación, con una música, con una voz que te va guiando, y la verdad es que es fantástico. Y como, vamos a ver, el leer un poco, porque como digo, es un poco una guía, el leer un poquito de ello se me antojaba un poco, no sé, mejor es con verlo y buscar qué es lo que quieres entender. Pero sí me gustaría leer una entrada que dice así: nos inquietamos mucho por lo que respecta a la educación de nuestros hijos. ¿Lo hago bien? ¿Reacciono con demasiada severidad o con demasiada benignidad? ¿Controlo en exceso o soy demasiado laxo o laxa? Probablemente sois mucho mejores padres y madres de lo que creéis. Sois más fuertes, pero también más vulnerables, más bobalicones, pero asimismo más valientes y sin duda menos perfectos. Y tomar conciencia de ello puede ser tranquilizador. También podéis aprender a hacer frente al estrés parental. Para ello, unos ejercicios os pueden ser útiles. Es el objeto de este libro, porque es imposible guiar a los hijos hacia la edad adulta sin chichones ni arañazos. Todos dependemos de nuestro pasado, de nuestras heridas y de nuestros moratones. Bueno, pues claro, es un poco lo que nos dice y lógicamente esos códigos QR que he dicho ahí para que se puedan escuchar son para que lo hagamos junto con nuestros peques. Entonces tú te pones ahí, y aunque dice que va de 18 meses a 4 años, bueno, pues a mí me gusta el yoga, yo hago yoga y meditación, y te puedo asegurar que el que te pongas con tu hijo, aunque sea más mayor de 4 años, absolutamente, incluso tú solo, tú mismo, claro, te puedas acercar a ello y puedas disfrutar. Como digo, El despertar de la ranita, de Ellen Snill, está traducido por Jordi Vidal y editado por Kairos. Pues magnífico. En cuanto a páginas pues en páginas web vamos a encontrar a nuestra invitada, Graciela Moreno, en Facebook y en Twitter y en Instagram. Y es una forma de contactar más de conocer más sobre ella, sobre todo su trayectoria literaria, porque tiene muchísimos libros publicados de muchísimos temas, como ella ha dicho, en primera y en tercera persona alguno de ellos. Y me viene un poco así a la memoria ahora mismo el de Invisibles, que es un libro fantástico, y bueno, pues El bosque de los inocentes, Flor seca y Juegos de maldad, no sé, muchas de sus novelas, que si no conocéis la literatura de Graciela, desde aquí os invitamos no solo a que os acerquéis al Salto de la Araña, sino a cualquiera de sus publicaciones. Y para los peques de la casa, tecleamos tablasdemultiplicar.com. Vamos a ver, es un libro, o sea, esto es un espacio de literatura y demás, pero como decía que no solo, entre comillas, de pan vive el hombre, ¿no? Entonces, hay aquí, en esta tablasdemultiplicar.com, de la tabla 1 al 12, para que los que están iniciándose en las tablas de multiplicar, hay numerosos juegos, hay diferentes actividades, que con el juego se hace más divertido la comprensión y el aprendizaje de las tablas de multiplicar. Como digo, tablasdemultiplicar.com. Eso es magnífico, porque cuántas horas me he pasado yo de casa al colegio, del colegio a casa, cantando. Uno es uno. Bueno, pues estaba bien, también lo hemos cantado nosotros cuando éramos peques para aprendernos. Sí, pero bueno, ya se le acababan a uno los recursos. Pues las nuevas tecnologías están ahí.
Venga, en la lista de los más vendidos, como siempre, de Fnac Madrid, en narrativa, de nuevo hablamos de Arturo Pérez Reverte con Línea de Fuego, editado por Alfaguara, en De Bolsillo, Patria, de Fernando Aramburu, de Maxi Tusquets, en Poesía Teatro hablamos de No vine a ser carne, de Gata Katana, de Aguilar, y en Infantil Juvenil, Destripando la historia, Los dioses más locos, a 2 manos, o a 4 manos, mejor dicho, Álvaro Pascual y Rodrigo Septién, editado por Alfaguara, Infantil y Juvenil. Y venga, vamos a recuperar a Graciela Moreno, que la tenemos por ahí. Sí, pues Graciela, la frase, como decía, el título, El salto de la araña, me ha parecido muy evocador, además lo refleja, creo así recordar de memoria, que se lo dice el padre de Javier, el padre de nuestro protagonista, pero cuando yo he leído el título, lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido La telaraña de Carlota. Ese bonito cuento o esos series de dibujos o películas que hemos visto de La telaraña de Carlota, donde podemos decir algo de ese salto de la araña, ¿qué significado tiene? Sí, bueno, de hecho el origen del título, yo de entrada de esta novela pensaba que se iba a titular El salto, o sea, en principio era su título original. Lo que pasa que, bueno, leyendo, es la cita que aparece al principio de la novela del filósofo danés Kierkegaard, y dice que cuando una araña se arroja hacia el vacío, hacia sus consecuencias, cuando está tejiendo su tela, ella no sabe realmente qué es lo que se va a encontrar, ¿no? Lo que hace es un salto al vacío total, que es lo que hace después Javier, ¿no? Es decir, para salvar a Alba, para salvar su relación con ella, pues se la juega, como si dijéramos, actúa por instinto, actúa sin pensar, no sigue el camino recto, que es lo que le aconseja su padre, y hace en este caso como la araña, ¿no? Él se lanza y no sabe qué es lo que va a suceder. Y también está ligado un poco con la profesión que tiene Javier, que eso se puede decir, sin desvelar nada, que es exterminador. O sea, Javier es exterminador de plagas, entonces, bueno, como decía, es un chico que tampoco es que tenga una cultura realmente importante. Entonces, bueno, él, todas sus metáforas, todos sus símiles, su manera de referirse a ciertas personas cuando sobre todo no le caen bien, es a través de compararlas pues con los insectos, con ratas, con cucarachas, sí, efectivamente. Exacto, entonces bueno, esto está muy presente en toda la novela y en principio pues bueno, pues teniendo en cuenta ese salto que da al vacío, pues desde luego El salto de la araña era el título más adecuado para la novela. Perfecto. ¿Nos leerías un poquito, algún párrafo de la novela para que se hagan un poco la idea nuestros seguidores? Sí, bueno, hay una primera escena que no está escrita en primera persona, que esta es la escena en la cual se descubre que hay un crimen en Vilafamés, en la provincia de Castellón, y luego ya la novela empieza en su capítulo primero, pues hablando ya Javier en primera persona, un año después de estos hechos. Pues bueno, si queréis os leo estas primeras líneas. Sí, por favor. Mira, primer capítulo, Barcelona, septiembre del 2019. Cuando lo has perdido todo, solo te queda volver la vista atrás. Romperte la cabeza pensando en qué momento se torcieron las cosas por culpa de eso que algunos llaman destino, o si solo ha sido la mala suerte. Y te engañes un tiempo, no demasiado, porque sabes que eres el único culpable de las decisiones que tomaste un día. Decisiones que te han llevado hasta este instante, a estar tumbado en la cama, en esta habitación que huele a fracaso, fumando un cigarrillo tras otro, preguntándote si tienes algo decente que ponerte, algo que te haga parecer un buen ciudadano, alguien que no merezca acabar en la cárcel. La verdad es que eso me trae sin cuidado. Es a mi abogado quien le preocupa, el que quiere que cuando el jurado me eche la vista encima, piense que soy un chico normal, a quien todo el mundo devuelve el saludo y del que todos los vecinos hablan bien. Que me vean como el hijo de Ramón y de Montserrat, el hermano de Marc, el ex de Alba, el padre de Kevin. Soy todas esas cosas. También soy el monstruo a quien van a juzgar por un delito de homicidio. Y esta sería la bueno, pues tú fíjate qué intensidad, ¿no? Pero cuando él dice sobre todo, y es comentábamos al principio de la entrevista, de que estamos un poco presos, digamos, de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida. Como bien decías de Matrix, pastilla roja, pastilla azul, camino derecho, izquierda, me voy de vacaciones a la montaña, a la playa. Es decir, estamos tomando decisiones constantemente y de las decisiones que tomemos, luego están las consecuencias del punto donde hemos llegado, ¿no? Exacto, sí, y llega un punto en el que ya está todo hecho, ¿no? Como decíamos, ¿no? Es el valor un poco de las consecuencias de tus actos en este caso y desde el punto de vista penal, que es cómo las tienes que valorar aquí, porque Javier escribe su historia a pocos días de ser juzgado por ese delito de homicidio. Ese plantea el valor en este caso no solamente de la prisión, que él ha estado en prisión preventiva un tiempo, sino también el valor de la justicia, ¿no? Es decir, cuál es la reparación. No podemos
explicar al fallecido qué podemos hacer, ¿no? Ni el dolor de las familias tampoco puede evitarse ya, ¿no? Hay un tema de indemnización a nivel de dinero, pero eso ya no suple. Entonces, bueno, es aprender de lo que hemos hecho, tirar hacia adelante si puedes, ¿no? Y desde luego, pues intentar ser mejor persona, ¿no? Intentar corregir todos aquellos defectos y aquellos fallos que has cometido. A mí hay una reflexión, Graciela, que me parece muy interesante, que a veces, y fíjate, yo voy a entonar el mea culpa de los medios de comunicación, que muchas veces, ante determinados juicios mediáticos, por así decirlo, ¿no? O juicios que saltan más a la palestra, muchas veces pues presentamos la realidad como gris, pero muy determinada hacia el blanco o hacia el negro. Claro, estaba hablando Javier de que claro, él también es el que saluda por las mañanas y el tipo educado. Al final vemos cómo las personas tenemos una paleta de colores extensísima y no se nos puede valorar solo por unos determinados actos, ¿no? Exacto, y además yo sostengo que nadie es enteramente bueno ni enteramente malo, salvo ya casos muy complejos. Estamos hablando de psicópatas o de personas ya muy concretas y determinadas, que hay un tanto por cien bastante bajo, afortunadamente, de ellas. No fuera de estos casos, todos tenemos nuestra parte de bondad, nuestra parte de maldad. Somos capaces de lo mejor y de lo peor, y desde luego hay que entender siempre las motivaciones, ¿no? Yo a estas alturas ya tanto de mi profesión como en la escritura, lo que me interesa es hablar, escribir y reflejar por qué hacemos las cosas, ¿no? Por qué nos comportamos así, ¿no? Porque a veces solamente vemos la consecuencia, solo vemos ese momento, solo vemos al monstruo, entre comillas, ¿no? Como dice Javier, ¿no? Pero hay que saber por qué han pasado las cosas, ¿no? Y a veces hay una explicación y hay una justificación. No quiere decir que determinados actos sean justificables, ¿no? Pero si los entendemos, también podemos ver cómo es esa persona realmente, ¿no? Como ser humano, todos podemos cometer errores, desde luego, y la idea es intentar que el ser humano se recupere para la sociedad. Claro, es que incluso a los personajes, Rafa, que es otro de los personajes, sin dar detalle, o Dani, que es otro de los personajes, incluso Javier, le entiendes. Otra cosa es que justifiques o no justifiques, pero para que sea real la situación a donde les lleva, es que los personajes no les queda otro remedio que actuar así, porque como bien comentabas antes, que no me vea yo en una situación determinada de depresión, que habría que ver qué es lo que sale de dentro de mí, ¿no? Entonces, yo qué sé, son personajes que terminas comprendiéndoles, terminas entendiéndoles perfectamente, ojo, no justificando, pero por lo menos sí entendiendo el por qué toman unas decisiones determinadas. Claro, sí, porque por ejemplo tanto Rafa y Javier y Dani se han criado los tres en un barrio absolutamente normal, con lo cual, bueno, ambos han tenido más o menos las mismas oportunidades, ¿no? Claro. Rafa quizás es un caso distinto, quizás ya tiene un poco ya más desviado desde el inicio, ¿no? Pero bueno, en principio ellos han podido siempre comportarse de otra manera, o sea, de hecho siempre hay otra opción, ¿no? Lo que pasa es que a veces, pues, o nuestra inmadurez o las circunstancias en las que estamos absolutamente cegados y no sabemos cuál es el otro camino, que igual sería mucho más sencillo, pero en ese momento somos incapaces de verlo. Claro. Y actuamos, pues de esa forma. Tus libros están muy pegados a la tierra, ¿no? Con ello quiero decirte, quizá por tu profesión, cuando antes hemos hablado de ficción y hemos hablado de realidad, quizá por tu profesión, digo, te das más cuenta que los que no estamos en esa profesión de que la realidad supera muchas veces la ficción, porque a la hora de escribir ficción, bueno, pues podemos escribir, como antes decía al principio, del futuro, del pasado, del presente, de este mundo o de mundos que están, vaya usted a saber dónde, pero como digo, hay cosas que quizá por tu profesión dices, madre mía de mi vida, o nosotros diríamos, madre mía de mi vida, ¿no? Pero es que la realidad supera la ficción. Sí, realmente. Yo digo que en mis novelas invento poco. O sea, claro. En muchas ocasiones me limito a ver, bueno, a expresar, a narrar pues una determinada historia que yo he visto, ya sea de primera mano o directa o indirectamente, ¿no? O sea, como decía antes, somos los seres humanos los que hacemos las historias, y si tú quieres que tu historia sea real, pues basta con salir a la calle y mirar. O sea, claro. La mirada tiene que ser hacia lo que somos y hacia lo que hacemos, ¿no? A veces hablamos que si la sociedad es de tal o cual manera, la sociedad la hacemos entre todos. Efectivamente. Tenemos la sociedad, exacto, que nosotros, pues, de alguna manera quizás no queremos, pero bueno, nuestras conductas o la manera de estructurarse una sociedad es algo que se mueve en base a las emociones humanas. Entonces, si quieres hacer una novela realmente o explicar una historia que sea real,
has de mirar, has de observar, has de ver qué es lo que hacemos, ¿no? Las grandes emociones que nos mueven, ¿no? El amor, el odio, la ambición, la venganza, todas esas emociones